Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí en esta noche una vez más para traer un estudio más del libro de Hebreos. Estamos ya en el cuarto estudio y vamos a comenzar la clase hoy en lo que se refiere a los profetas. Primeramente, vamos a saludar a algunos hermanos y pues mandar el video a algunos hermanos que nos pidieron que se lo mandásemos. Algunos que no nos pidieron, ¿verdad? Pero se los mandamos también. Damos gracias a Dios porque así le ha placido a Él, ¿verdad? Darnos este tiempo. La semana pasada que empezamos con la introducción de lo que es el libro de Hebreos y hemos traído 3 estudios por la gracia de Dios en la introducción. Todavía no hemos avanzado. De hecho, este es el primer estudio, ¿verdad? Que entramos ya en materia a lo que se refiere, ¿verdad? La superioridad de Jesucristo en cuanto a los profetas, que es primeramente lo que se habla. Antes de comenzar el estudio, quisiera pues aclarar, ¿verdad? Las aclaraciones que siempre damos. Hermanos, nosotros, yo, mi familia, ¿verdad? No somos pastores, no tenemos ninguna congregación a la cual estamos pastoreando. Somos solamente servidores, ¿verdad? Del Señor, y estas enseñanzas las estamos trayendo porque es necesario. Yo sé que hay mucha gente que dice que no es necesario, pero sí, fíjese que la iglesia del Señor en un tiempo es como un bebé, una niña o un niño. Y con el tiempo la iglesia tiene que ir creciendo y tiene que ir madurando en cuanto a su crecimiento. No todo el tiempo, como uno no todo el tiempo se queda niño, ¿verdad? Y uno crece. La iglesia de Cristo también crece a través del tiempo, se va reforzando, va creciendo y deja de ser una niña, ¿verdad? O un niño. Y entonces empieza a ser lo que se considera una persona, ¿verdad? Mayor, ¿no? O adulta. Pero para eso es necesario traer las enseñanzas de la palabra de Dios. Fíjese que si yo estoy trayendo una enseñanza de la palabra de Dios y un pastor me ve, no tiene de ninguna manera por qué sentirse amenazado o sentirse sentirse mal, porque yo solamente estoy trayendo una enseñanza de la palabra de Dios, no es mi ideología, no es mi pensamiento. Y por la palabra de Dios les hemos comprobado a ustedes, los que nos escuchan, ¿verdad? Que no es una idea de nosotros. Lo que pasa es que hoy en día los pastores no enseñan la palabra de Dios como debe de ser. Entonces hay tanta niñería, por así decirlo, ¿verdad? En una manera correcta de decirlo, porque la iglesia no ha crecido, no ha madurado. Pero hermanos, esa no es culpa de nosotros. Los que enseñamos o los que hacemos el trabajo, ¿verdad? De enseñar la escritura, solamente estamos, hermanos, nosotros trayendo la palabra que ya está escrita. Estamos haciendo el trabajo que muchos pastores deberían estar haciendo y no lo hacen. Entonces, al vernos a nosotros, pues muchos se molestan, ¿verdad? Y entonces piensan que estamos nosotros predicando otro evangelio. Y eso no es verdad. Estamos predicando el mismo evangelio. Estamos siendo, ¿verdad?, consistentes en cuanto a enseñar la palabra de Dios. Hoy en día hemos traído estas enseñanzas y nos ha sido de mucha edificación tanto a nosotros primeramente, porque primeramente la palabra de Dios nos enseña a nosotros y después, ¿verdad?, al pueblo de Dios, ¿verdad?, a los hermanos que nos escuchan. Yo sé que este mensaje alcanza a muchas vidas por la gracia del Señor. Tenemos amigos, ¿verdad?, hermanos que están en México, están en Centroamérica, están en la India, en Pakistán, ¿verdad?, en España. Tenemos unos hermanos que nos ven desde España. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano ahí que se va a conectar más al ratito. He estado hablando con el hermano y se siente pues también, ¿verdad?, edificado con estos mensajes. Incluso hemos tenido unas conversaciones por ahí. Y ya creo que mañana a ver si ya damos una llamada al hermano, porque hoy lo intentamos, pero no se pudo. Vea, hermano, que la palabra de Dios está llegando a cualquier rincón, a cualquier lado. Y esa es la ventaja. Nuestra hermana Raquel, por la gracia de Dios, nos ve allá desde México y también ha testificado, ¿verdad?, que las enseñanzas han sido de edificación para su vida. Gloria a Dios, porque ese es el trabajo que el hombre de Dios debe de hacer, enseñar la palabra de Dios y la gente que lo recibe, ¿verdad?, que sea edificada en la palabra de Dios. Eso es lo más importante.
Hermano, el día que nosotros empezamos a hablar de ideologías, ¿verdad? De pensamientos, de enseñanzas de hombres, ese día, hermano, nos desecha, por favor, y no mire más nuestros videos. Pero si estamos haciendo el trabajo de Dios, hermano, apóyenos. Apóyenos compartiendo el video, apóyenos comentando, apóyenos, hermano, en sus oraciones. Hemos tenido unas cuantas batallitas ahí, ¿verdad? Unas cuantas luchitas que se han presentado. Pero ¿sabe qué? No pasa nada. Estamos bien, estamos en el camino del Señor. Hemos conocido, ¿verdad? Al Dios verdadero, al dador de la vida, al que da toda sabiduría. Así que lo demás, hermano, no importa. Mientras que nosotros estemos predicando la palabra de Dios y sobre todo viviendo, que eso es lo que muchos les cuesta muchas veces, ¿no? O nos ha costado. Vivir, hermano, mantener el testimonio acá en donde uno vive, vivir la palabra de Dios, eso es lo que mucha gente le cuesta. Por esa razón, hermano, muchos predicadores no se atreven a predicar la palabra de Dios como es, porque comprometen su integridad, comprometen su manera de vivir. Y eso es lo que es difícil para muchas personas. Por eso es que no se atreven a dar este tipo de mensaje. Pero por la gracia de nosotros sí podemos, así que nosotros lo hacemos. Bueno, dada la aclaración, bien dicho, dice la hermana Luchitas. Sí, hermana, son luchitas ahí, son cualquier cosita. Mire, si Cristo venció a la muerte, venció a Satanás, venció, ¿verdad?, al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y venció las tinieblas y todo, olvídese que lo demás son luchitas. Eso va a pasar por ahí, ¿verdad?, como pasa el viento. Bueno, ya les aclaré, yo no soy ningún pastor, punto número 1. Punto número 2, yo estoy en la mejor iniciativa de invitarle a usted que tenga una vida personal con Dios todos los días. Fíjese, hermano, que si yo tengo que hacer videos todos los días para decir lo mismo, yo lo voy a hacer, porque la incitación mía es que usted busque de Dios mientras Él pueda ser hallado, como dice Isaías 55:6, que usted viva para Dios todos los días. Este no es su alimento espiritual únicamente, hermano, tenemos que vivir para Dios todos los días. Otra cosa, hermanos, ya les dije, yo no soy ningún pastor, no tengo ninguna credencial, no estoy pastoreando ninguna iglesia, yo soy un servidor, alguien que está predicando la palabra de Dios aquí, por amor y por gloria sea de Dios. Perdón, otra cosa, este no es un falso evangelio, no es un falso evangelio, este evangelio es el evangelio de Jesucristo. El que nosotros predicamos aquí, enseñamos aquí, como dijo Pablo, a Jesucristo y a este crucificado, ese es el que enseñamos. No enseñamos a nadie más. ¿Alguno quisiera, verdad, que se enseñara otra cosa? Yo sé que estas enseñanzas le están dando muy duro a mucha gente, ¿verdad?, que por mucho tiempo ha mantenido a la iglesia oprimida. Porque predican de libertad en Cristo, pero ellos mismos tienen oprimida a la iglesia y no quieren que la iglesia se libere. Y mucha gente, hermano, yo sé que está prohibiendo que la gente vea nuestros videos. Pero ¿sabe qué? Al final usted tiene una decisión, hermano. Lo que yo estoy diciendo aquí es la palabra de Dios. Y si yo no se lo digo, lo va a encontrar en la palabra de Dios. Si es que usted es un cristiano diligente y hace su trabajo. San Juan 5:39, nunca me voy a cansar de decirlo. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra aclaración. Si yo digo algo, hermano, que está mal dicho por mi vocabulario, que no es el más fluido, y lo digo mal, discúlpame, me puedo equivocar, yo también soy hombre, usted me puede corregir, ya sea que lo quiera hacer acá en público o lo quiera hacer en privado, yo le agradezco. Si se me pasó otra aclaración por ahí, pues me disculpa de antemano, ¿verdad? Porque a mí también a veces se me olvidan las cosas, ¿verdad? Bueno. Antes de abrir la palabra en donde vamos a leer, voy a hacer una oración y esperando que los hermanos pues se conecten por ahí. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más porque hasta aquí, Señor, nos has dado la vida, el tiempo para estar, Señor, aquí en esta enseñanza. Señor, te pedimos, Padre, que tu enseñanza de tu palabra, Señor, que sea la que nos edifique en esta noche y que nos permitas, Padre, predicar y enseñar, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres, no lo que pensamos, Señor, sino lo que es tu voluntad. Bendice a mis hermanos que están del otro lado, Señor, y del otro lado del mundo muchas veces, Padre, y te pido, Señor, que esta enseñanza sea edificación y de enriquecimiento a su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Francisco nos está viendo, que desde allá de California, hermano. Dios la bendiga, hermano. Un saludito ahí, aunque sea, para que los hermanos sepan que está usted aquí. Hermano Francisco ahí, hermano Ezequiel, ¿verdad?, que está mirándonos también. Mira, ahí están los likes. Hermano, denle like porque cuando el video se congela, si usted le da like, hermano, mira, la hermana Noelia también está viendo. Hermano, yo menciono el nombre de usted, ¿verdad?, porque nos están viendo, pero si no quieren, no lo menciono, ¿verdad? Pero gloria sea a Dios. Mira, bendiciones para todos, hermano Francisco.
desde allá de California, ¿verdad? ¿De dónde? De California, no sé de qué parte, ¿verdad? Pero de California. Bueno, vamos a empezar. Esta es la primer clase después de la introducción que dimos, una introducción bastante larga, ¿verdad? De casi 6 horas que dimos de resaltar, hermano, la importancia del nombre de Dios. Les expliqué que Dios, ¿verdad? No es un nombre, es un título. Pero di bastante extendidamente, ¿verdad? La importancia del nombre de Dios. El nombre de Dios se tiene que, hermano, respetar y valorar tal y como está escrito, hermano. No podemos usar el nombre de Dios para cualquier cosa. Les di muchos ejemplos en las clases anteriores acerca del nombre de Dios. Cuando el israelita escuchaba la palabra, vea que usaban ellos Elohim o Adonai, ellos estaban prestos y atentos a lo que continuaba. Amén. Y por eso el escritor de Hebreos, ¿verdad? Comienza con Dios, porque es muy importante. Les expliqué también que el escritor, ¿verdad? De Hebreos se refiere a los hebreos. Los hebreos, hermano, los hebreos son raza, no es religión. Los judíos, el judaísmo es una religión. No todos los judíos son hebreos, ni todos los hebreos son judíos. Amén. Saludamos ahí a los hermanos de Sil, ¿verdad? Que nos miran allá. Sil, Alabama, dice. Tenemos otro hermano allá por Warner Robins, ¿verdad? Ahí están los hermanos ahí, los hermanos que están conectando. Qué bueno, ¿verdad? Que usamos este tiempo para estar aquí, ¿verdad? Armonizar, saludar a los hermanos, y aunque no los podemos ver, pero el Señor los conoce donde está, ¿verdad? Bueno, hicimos la introducción, hermano, del libro de Hebreos con la palabra Dios. Nos tomamos 5 horas y media para hablar de eso. Creo que quedó bastante claro. Si se me pasó algo por ahí, pues me disculpa. Entonces, vamos a hablar en esta noche acerca de la superioridad, porque el libro de Hebreos, hermano, tiene el propósito del libro de Hebreos es de enseñar que Jesucristo es mayor a los profetas, es mayor a los ángeles, es superior a Moisés, superior a la ley, superior, hermano, a Aarón, a Josué, a todos los personajes que han sido antes de él, porque Jesucristo, ¿verdad? Es el que vino y el que vino a cumplir la ley y el que vino a tomar lugar de todo lo que anteriormente se había hablado de él. Y de eso vamos a hablar. Para eso vamos a ir, ¿verdad?, al libro de Hebreos. Yo sé que esto ya todos lo saben, ¿verdad?, porque lo hemos anunciado. El libro de Hebreos 1, y creo que ya todos saben este primer pasaje, ¿verdad?, que dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, ya hablamos de eso, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a empezar allí primeramente, a entender que cuando el escritor dice que Dios ha hablado a los padres, se refiere claramente a los padres que habían sido antes que ellos, desde Abraham o posiblemente desde Adán, desde los que ellos consideran los padres, la gente que había sido anteriormente a ellos. Dios ya ha hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras, pero ahora dice, habló a los padres por los profetas. En esa primer parte es donde vamos a armonizar y donde vamos a hablar esta noche. Los profetas, vamos a darle una aplicación en lo que la Biblia se conoce como el profeta, y vamos a dar una aplicación a lo que se conoce hoy en día como los falsos llamados profetas. Vamos a hablar de esos dos puntos que son muy importantes. Primeramente, hermanos, hay que conocer qué es un profeta, porque esa es la base. No podemos irnos de corrido, brincar hasta el otro verso sin explicar qué es lo que es un profeta, porque un profeta, creo que tenemos bastante contenido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque cuando este escritor, cuando se está escribiendo, ¿verdad?, el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento no está culminado, se están escribiendo las cartas. Entonces, a lo que habla el escritor de Hebreos es al Antiguo Testamento, y por Antiguo Testamento vamos a encontrar a muchos profetas que hay en el Antiguo Testamento. Primeramente vamos a ver cuál es la función del profeta, porque de ahí es donde vamos a partir. No vamos a hablar de lo que hay hoy en día, vamos a hablar de lo que la Biblia menciona acerca de un profeta. Y para ejemplo, vamos a hablar, ¿verdad?, si por así decirlo, del mayor profeta, claro, antes de Jesucristo, que el pueblo de Israel había tenido. Ese profeta es Moisés. Moisés es el mayor legislador que ha habido, ¿verdad?, en la nación, ¿verdad?, de Israel, incluso en la vida, nos atreveríamos a decir.
pero también ha sido el hombre, el primer hombre por el cual Dios ha hablado, ha enviado un mensaje. Sabemos que anteriormente Dios había hablado a Abraham, pero hablaba directamente con él, le entregaba un mensaje a él directamente cuando le dice, sale de tu tierra y tu parentela, y eso lo vimos, ¿verdad?, en las lecciones pasadas. Ahora, con Moisés, apacentando, ¿verdad?, Moisés las ovejas de su suegro Jetro, llegó hasta hasta Oré, ¿verdad?, hasta... Ahí dice ahí Éxodo, vamos a ir a Éxodo para que no se me salga ahí Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. No vamos a hablar de sacerdotes hoy, ¿verdad? Eso para otra clase. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Aquí es donde está el llamamiento de Moisés, que claro que todos lo conocemos, ¿verdad? Miren, vamos a hablar primeramente de Moisés. Yo les quiero enseñar con la Biblia, ¿verdad?, lo que es un profeta. Y entonces ustedes sacarán su conclusión, ¿verdad?, en cuanto a lo que vivimos hoy en día. Pero primeramente necesito enseñarles, aunque ustedes lo saben, pero no está de más repetir, lo que es un profeta. Dios habla con Moisés y le da un mandamiento a él. Y Moisés empieza a quejar que él es tartamudo, que no puede hablar. Entonces Dios dice que se molesta con él. Cuando él le dice, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. O sea, yo no soy digno, no me mandes a mí, yo soy tartamudo. Y Dios le contesta en Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Dice, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verle se alegrará en tu corazón. Tú hablarás a él. Primero Dios le habla a Moisés y luego él hablaron. Y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Lo que está diciendo es que Moisés no va a fungir como profeta en esta ocasión. Moisés va a fungir o hacer el papel de Dios porque Dios le habla directamente a él y quien va a ser el profeta es Aarón. Pero eso es solamente mientras se presentan ante el faraón, porque Moisés dice que era tartamudo, que no podía hablar. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, la primera ocasión en la que un personaje, una persona de carne y hueso, funge, ¿verdad?, o hace el papel de un profeta, lo que se conoce como profeta. Entonces, mire, más adelante, en Éxodo 19, los hijos de Israel dicen, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Esto en el verso 18. Y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dice aquí. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Perdón, hermano, se me seca la garganta. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Para aquellos hermanos que dicen, ¿verdad?, que Dios no puede estar donde hay oscuridad. Wrong, hermanos. Dios puede estar donde Él quiera estar. Y acá está un ejemplo. Se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así que hay unos hermanos que dicen que el mal no existe, ¿verdad? Creo que la oscuridad no existe, que la oscuridad solamente es ausencia de luz. Bueno, eso es tema para otra ocasión. No es chiste, hermano, es algo que en verdad alguien dijo. Bueno, miren. Acá vemos, hermano, que Jehová dijo a Moisés, verso 22, así dirás a los hijos de Israel. Acá Moisés, hermano, está haciendo el lugar de profeta. Eso es lo que se conoce como profeta. Profeta es el receptor, el que recibe y el que transmite el mensaje. ¿El mensaje de quién? Acuérdense que Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas a los padres por los profetas, primeramente. Por eso es que el término Dios se está refiriendo, ¿verdad?, a Dios, al Padre. En esa ocasión se refiere al Padre, porque más abajito nos habla que está hablado por el Hijo. Dios habló por su Hijo enviándolo al mundo, San Juan 3:16. En esta ocasión, hermano, Dios está hablando a través de Moisés. Moisés está haciendo boca de Dios.
Y Moisés no era cualquier persona. Moisés es el libertador, el caudillo, el prototipo, ¿verdad? O el tipo de Jesucristo, porque él sacó al pueblo de Israel, pero Cristo nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. Por eso hoy en día, hermano, la iglesia es libre. Es libre no porque lo digo yo, es libre porque la palabra de Dios dice que si el Hijo, ¿verdad?, os libertare, y hay gente que no entiende esa terminología, ¿verdad? Pero cuando dice el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es porque el esclavo no queda en casa, dice, el Hijo sí, o sea que el que puede libertar a los esclavos es el Hijo. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso hoy en día la iglesia es libre. Libre, hermano, de leyes, libre, hermano, de mandamientos, de estatutos, que son preceptos de hombres muchas veces. La libertad que Cristo nos dio, hermano, es para gozarla, es para vivirla, es para compartirla, es para demostrar, hermano, que somos libres en el Señor. Bueno, acá está, Dios está hablando a través de Moisés, y Moisés es el receptor y quien da el mensaje. Luego dice en Deuteronomio 18:15, dice, este es Moisés que está hablando. 18:15 dice. Amén. Dice el 14, porque estas naciones que vas a heredar, dice, a agoreros y a adivinos oyen. A ver, un agorero, hermano, un adivino es lo que hoy en día se le conoce como brujo, por decirlo en esas palabras, o alguien que practica el espiritismo, ¿verdad? La magia y esas cosas. Y adivinos, dice, adivinos son los que adivinan, ¿verdad? Hoy en día yo sé que usted pasa por cualquier esquina y mira tantos negocios diabólicos que hay, que le leen las cartas y cosas así. Eso es adivinación. Lo vamos a ver más adelante también. Dice, y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, porque se lo prohibió. No consultarás a encantadores ni adivinos. Jehová Dios se lo prohibió. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, esto es Moisés hablando, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Claro que se está refiriendo a los profetas que van a venir después de Moisés, pero también es una profecía en cuanto a Cristo Jesús, porque más adelante lo vamos a leer, que el apóstol Pedro hace mención en el libro de Hechos, en su capítulo 2, ¿verdad? Y se lo voy a mencionar más adelante. Pero aquí está hablando de los profetas que van a venir después de Moisés. Los profetas son la voz de Dios, son quienes escuchan la voz de Dios y quienes transmiten el mensaje al pueblo. Y para eso le voy a dar muchos ejemplos más. Ahí en el libro de Hechos 3:21, ¿verdad? 22 es donde el apóstol Pedro, ¿verdad?, está hablando y hace mención a este pasaje. Hechos 3, su verso 21. No dice de esta manera. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de toda la cosa. ¿En dónde está Jesús? En los cielos, sentado a la diestra del Padre. Ahí está. Y nosotros estamos aquí, participando y predicando y viviendo el reino de Jesús. Porque el reino comenzó con Jesús. El reino de Dios ya está inaugurado. No espere, hermano, que se va a inaugurar cuando Cristo venga un día y se siente, ¿verdad?, ahí en un trono y hasta ahí usted empieza el reino de Dios. Si usted está esperando, hermano, hasta que ese momento llegue para usted vivir en la plenitud, en el amor de Dios, usted está mal. El reino de Dios lo empieza a vivir a partir de ahora, de que usted cree y se arrepiente y cambia su manera de vivir. Hay gente que no entiende eso. También vamos a hablar de eso en otra clase. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Vea, Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, acá lo está confirmando el libro de Hechos. Nuestro hermano dice, profecía de Jesús, amén. Dice, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. La importancia de los profetas, hermano, no es de ellos. La importancia no es del que lleva el mensaje. La importancia es el mensaje, porque el mensaje es lo que ellos reciben de Dios.
Y Dios no puede hablar con todo el pueblo porque el pueblo es rebelde, la verdad, y es contumaz y un pueblo de dura cerviz, como dijo Moisés. Si Dios sube en medio de ustedes, los va a consumir. Mejor han dicho bien, quédense allá de lejos y yo voy a subir y yo les voy a comunicar a ustedes el mandamiento y yo se los dejo saber a ustedes. La importancia no es en el profeta, es en la palabra que el profeta está recibiendo para el pueblo. Ahora dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Ya Hebreos dijo, ¿verdad? O aunque está más adelante, ya Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres, de muchas formas, por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Habiendo levantado a su Hijo, dice, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El propósito de todos los profetas, hermano, era hablar de Jesús. El propósito de los profetas era dar el mensaje de Jesús, porque Jesús no había llegado. Jesús ya llegó, ya lo crucificaron, ya subió al Padre. El apóstol Pedro está hablando. Dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál es el propósito central del mensaje del profeta? Predicar a Jesús, predicar a Cristo Jesús. Los hebreos, hermano, como estaban tan, ¿verdad?, atentos sus oídos a escuchar a los profetas y como habían tenido muchos profetas, entonces ellos no pueden concebir dentro de ellos, hermano, que Jesucristo es mayor que los profetas, pero no han entendido que el mensaje no es el profeta. El mensaje es, lo importante es el mensaje que el profeta está dando. ¿Por qué le estoy dando toda esta introducción? Porque es importante, hermano. Usted necesita saber qué es un profeta, porque si los han habido, acá están en la Biblia, lo estamos leyendo. Porque también vamos a hablar de los falsos que hay hoy en día. Y esto se va a poner muy interesante, porque vamos a hablar de los falsos que hay hoy en día. Hermano, a ver, si nosotros tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios se nos enseña qué es un apóstol, qué es un maestro, qué es un profeta, qué es incluso un hijo de luz. Tenemos toda la palabra de Dios para juzgarlo a través de este lente. Si ninguna de las personas que estamos viendo hoy en día reúne esos requisitos, entonces son falsos, entonces son mentirosos. No podemos, hermano, dejarnos engañar y tampoco podemos dejarnos amedrentarnos, ¿verdad?, por lo que nos digan. Y cuando me refiero a eso es a dejarnos pues cautivar por lo que ellos nos digan. Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. Gracias a Dios que no. Hoy en día ya la iglesia está como estaban la gente de la religión tradicional, ¿verdad?, del Vaticano hace muchos años. Que solamente ellos tenían acceso, ¿verdad?, a las escrituras porque estaban escritas, ¿verdad?, en latín. Pero hoy en día ya no. Entonces, hoy en día, hermano, todos tenemos acceso a la escritura. Todos. Independientemente de cuál sea su estatus, ¿verdad?, migratorio, social, su género, ¿verdad?, es hombre, mujer. Todos tenemos acceso a la escritura. Nadie nos puede engañar. Es cierto que hay gente que le gusta estar engañando, ¿verdad?, y estar amenazando a la gente. Pero, hermano, en Cristo somos libres. Mire, le voy a enseñar un profeta, ¿verdad?, que todos los hemos escuchado. Juan el Bautista. Juan el Bautista traía un mensaje. Y el mensaje de él, ¿verdad?, no se trataba de él. El mensaje no se trataba de él. El mensaje se trataba del que venía detrás de él. Marcos 1:7 nos dice de la siguiente manera. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de estar encorvado, de desatar, dice, encorvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad, dice, os he bautizado con agua, pero él os bautizaba con Espíritu Santo. Juan, hermano, está reconociendo que él es inferior, que es menor a Jesús, al que viene tras de él. Malaquías 3, ¿verdad?, dice, he aquí yo envío un profeta Elías antes de ustedes, para que él venga y él convierta el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. No sea que yo venga y con maldición hiera la tierra. Ese profeta Elías, Jesucristo dijo, ese es Juan el Bautista. Y cuando él dice, no sea que yo venga con maldición y hiera la tierra, ese es Jehová que está hablando. Y Jehová está hablando en Malaquías 3, en Malaquías 4, y Jesucristo viene y él hiera la tierra con maldición. ¿Cuál tierra?
La tierra, hermano, que es reprobada. La tierra que no da buen fruto. Eso no somos nosotros. Esa es la gente que está afuera. Incluso muchas veces los que están adentro de la iglesia, porque pues no toda la tierra es productiva. Hay una tierra que es buena y una tierra que no. Ese Jehová que está hablando, que dice, envío a mi profeta delante de ustedes, y aquí Jesús viene, es el mismo. O es el mismo. Los hebreos no lo podían entender, como hay mucha gente que quizás no entiende hoy en día. Pero ese Jehová que está hablando es el mismo. Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vea la importancia que tiene Jesucristo. Los profetas, hermano, no son los importantes. Sí son importantes para el tiempo en el que están, porque Dios los está utilizando a ellos como medio, ¿verdad? Como el parlante, como la bocina por donde sale la palabra de Dios. Pero lo importante, hermano, es quien está detrás del profeta. Y eso es la palabra de Dios. Por eso es que es importante conocer. Ahora, Juan 1:41 nos dice de la siguiente manera. Juan 1:41 dice, este halló primero a su hermano Simón, este es Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cómo los apóstoles sabían que iba a venir un Mesías? Porque estaba escrito en la ley y en los profetas. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. El importante no es Moisés, hermano. El importante es Jesucristo. El importante es de quién se habló en la ley. Por eso es muy necesario que se entienda quiénes son los profetas. Es necesario, hermanos, que entendamos que en el Antiguo Testamento el profeta representa una autoridad que se le delega de parte de Dios. Acá el apóstol Juan está diciendo de quien escribió Moisés. O sea que lo importante no es Moisés. ¿Lo escribió dónde? En la ley. Entonces sigue diciendo, así como los profetas, hemos hallado a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Quién es el importante? Jesucristo. El escritor de Hebreos nuevamente, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo. El importante es el Hijo. Por eso es que los hebreos tenían que entender cuál es la importancia. El importante no es el profeta, hermano. El importante es el mensaje que el profeta está trayendo. Y el mensaje que está trayendo es relevante o es tocante a Jesucristo. Y los apóstoles sabían esto. Y les voy a enseñar otro pasaje en la Biblia también de alguien más que dijo lo mismo. Los apóstoles sabían que tenía que venir el Cristo. ¿Cómo lo sabían? A través de los profetas, a través de la ley de Moisés, a través de Moisés. Pero lo importante es Jesucristo. El importante es Jesucristo. Bueno, San Juan 4:25 nos dice de la siguiente manera. Acá dice la palabra de Dios, San Juan 4:25. Dice, le dijo la mujer, esta es la samaritana, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Por qué los samaritanos sabían que iba a venir el Mesías llamado el Cristo? Porque lo habían escuchado en la ley y en los profetas. Toda la gente, hermano, del Antiguo Testamento, del tiempo antes de Jesús, habían escuchado y sabían de que el Mesías tendría que venir a través de los profetas de la ley de Moisés y del mismo Moisés. ¿Quién es el importante? Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos es muy importante para conocer, para darle la autoridad y para darle la superioridad de Jesucristo sobre los profetas, sobre la ley, sobre Aarón, sobre Josué, sobre los ángeles. Y es de todo eso lo que vamos a hablar este mes que viene, si el Señor lo permite. Necesitamos saber quién es el importante. El importante aquí es Jesucristo. Por eso, hermano, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Mire, cuando quitamos a Jesucristo de la iglesia, caemos en los errores, hermano, que la iglesia hoy en día ha caído. ¿Por qué los pastores y los maestros de las iglesias no pueden conducir a la iglesia en la doctrina de Cristo?
¿Por qué no pueden conducirla en el fundamento establecido por los apóstoles y los profetas? ¿Por qué? No es por falta de conocimiento en la escritura, hermano. O bueno, sí por falta de conocimiento de ellos, pero no porque no haya manera de ellos saber. Esta revelación que estamos trayendo aquí hoy, esta enseñanza, no solo se me ha sido revelada a mí, está en la palabra de Dios. ¿Por qué no alcanzamos, hermano, a comprender lo que en la palabra de Dios se nos enseña? ¿Sabe por qué? Porque hemos sido vagos, hemos sido personas desobligadas. No queremos escudriñar la palabra del Señor. Es que da sueño, es que da flojera. Es que estoy ocupado en otras cosas, en otros negocios. ¿Sabe? Yo también trabajo. Yo también tengo un trabajo, a veces me consume 8 o 10 horas mi trabajo y a veces más, pero yo tengo que tener un control en lo que es mi trabajo. El trabajo no me puede obligar a mí a yo descuidarme de mi relación personal con Dios. Hermanos, si cada creyente utiliza a lo menos 20 minutos, todos los días de leer la palabra del Señor, va a tener la misma revelación que tienen aquellos hombres que se dedican a enseñar la palabra de Dios con claridad, con veracidad, sin esconder nada. ¿Por qué no lo hacen, hermano? Porque es que no quieren comprometerse. Es que está bonito estar dormido y estar en el sofá, ¿verdad? Viendo televisión. Está muy hermoso estar viendo ahí, ¿verdad? Acariciando a la esposa. Y no es que eso sea malo, no. Gózate con la mujer que Dios te ha dado, sí. Pero tienes que tener tiempo para buscar de Dios, pues. Es que es muy entretenido estar viendo en el video chistosadas y tonterías. Incluso andar escuchando mensajes que no traen ni una edificación a tu vida. Hermano, si tú eres un maestro, si eres un pastor, si eres alguien que enseñas, ¿por qué no te pones a escudriñar la palabra de Dios? Porque si los maestros, si los pastores estuvieran haciendo el trabajo, la iglesia no estaría en la condición en la que está hoy en día. En una condición precaria, hermano, precoz. La iglesia no puede salir adelante. Su entendimiento está como el de un niño todavía. Hebreos dice, pudiendo ser ya maestros, se quieren que todavía le estén dando leche. ¿De quién es la culpa, hermano? Hermano, usted que me ve, usted que me mira, usted y yo tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo estas personas sabían que el Mesías iba a venir? Lo sabían porque estaba escrito en la ley y en los profetas. Bueno, los hebreos habían escuchado tanto a los profetas, sabían tanto de los profetas, sabían tanto de la ley de Moisés. Pero ahora que viene Jesús, no le quieren dar el realce y la importancia que Jesús se merece. ¿Por qué? Porque quieren seguir sumergidos en los rituales de la ley. Quieren seguir sumergidos en sus tradiciones, en lo que la tradición, ¿verdad?, de los ancianos decía. Pero Cristo dijo, la ley y los profetas hasta Juan. ¿Por qué Cristo Jesús dijo que hasta Juan? A ver, busque usted en la Biblia otro profeta después de Juan que está trayendo revelaciones o profecías acerca de Jesucristo. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar por más que busque. Se mencionan a 2 profetas y cada uno tiene una labor específica y también vamos a hablar acerca de eso. Pero los profetas hasta Juan, porque Juan fue el último que dio testimonio, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de él, de la verdad. No era él la luz, dice el libro de, hermano, el Evangelio de Juan. No es que sea mejor que los demás evangelios, pero lea el Evangelio de Juan completo, hermano. La autoridad completa de Jesucristo revelada en el Evangelio de Juan. Él no era la luz. Y ustedes dicen que quisieron regocijarse por un tiempo en su luz, ¿verdad? En la luz de Juan que traía. Pero sus obras eran malas como quiera. Y aunque se bautizaron muchos, siguieron creyendo en lo mismo que ellos seguían creyendo. No cambiaron su manera de pensar. No cambiaron su manera de ser. Baste ya los rudimentos, dice el escritor del libro de Hebreos, de los rudimentos antiguos. ¿Cómo es posible que no saben la doctrina de bautismos todavía? ¿Cómo es posible que quieren seguir dándole la importancia a la ley, a los profetas? No, tienen que entender que los profetas están hablando acerca del Cordero Santo y Perfecto que tenía que venir a morir y ya murió y es Cristo Jesús. Ese es el propósito del libro de Hebreos, hermanos. Lucas 16:16 es la parte que les leí, que les estaba diciendo. Lucas 16:16. Este es Jesucristo. Verso 15 dice, entonces les dijo,
Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Por qué? Porque los hombres tienen una manera, un concepto muy mal de ver las cosas. Para empezar, hablando de nuestros tiempos, los hombres no están de acuerdo que nosotros prediquemos. ¿O no? No están de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo en que estamos predicando si es la palabra de Dios? ¿O a qué Dios tú le estás sirviendo? Si tú le estás sirviendo a otro Dios, entonces tienes problema con lo que yo estoy enseñando. Porque lo que estoy enseñando no es mío, no es mi revelación, es la palabra de Dios. Gracias a Dios que nosotros somos claros, somos consistentes, no usamos nuestra inteligencia porque de inteligentes no tenemos nada, somos ignorantes, de hecho, no cruzamos ni siquiera el primer grado de secundaria, entonces no puedes decir que esto es elocuencia mía, no puedes decir que son palabras huecas mías, porque no, estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué hoy en día Jesús dice, hay hombres que tienen, dice, lo tienen por sublime, pero delante de Dios es abominación? Porque ellos tienen un concepto errado, hermano, de ver las escrituras, como lo tienen hoy en día. Y Jesús explica y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Hermano, ¿por qué no podemos entender eso? Si dice eran hasta Juan, quiere decir que ya no son. Quiere decir que ya no hay validez. La ley y los profetas hablaban de Jesucristo. Desde entonces, dice Jesucristo, el reino de Dios es anunciado. ¿Quién se atreve a decir que no estamos en el reino de Dios? ¿Quién se atreve a decir que el reino de Cristo va a comenzar cuando Él se siente en un trono? ¿Quién se atreve a decir eso? La gente que dice eso es porque no quiere vivir en el reino de Dios. Es que vivir en el reino de Dios cuesta un poco. Oh, sí. A mí me cuesta perdonar al que me hace un mal. Me cuesta, en mi humanidad, a veces me cuesta orar por los que me persiguen. O sí, es que hay que ser honestos, no les puedo mentir tampoco. Es que vivir en el reino de Dios nos quita cosas a nosotros que tenemos que dejar ir. Para empezar, el que vive en el reino de Dios tiene que dar buen testimonio. Tiene que permanecer irreprensible. Para empezar, el que vive en el reino de Dios debe de amar a su hermano y a su prójimo y aún a su enemigo. No podemos decir que amamos a los hermanos y los odiamos en nuestro corazón. ¿O no? Es que vivir en el reino de Dios te compromete. O me compromete a mí también. Porque eso es el reino de Dios. El reino de Dios dice, si tú tienes 2 túnicas, dale uno al que no tiene. ¿O sí? El reino de Dios dice, toma tu cruz, sígueme. Pero hoy en día nadie quiere seguir. ¿Por qué? Porque piensa que no está en el reino de Dios. Mentiras. Y desde entonces, dice Jesús, el reino de Dios es anunciado. ¿Y qué más dice? Y todos se esfuerzan por entrar en él. En otra palabra, él dice, y los valientes lo arrebatan. Y cuando dice valientes, no se refiere a valiente de aquel que se va a dar a golpes por otro para arreglar una situación. No, estás mal, hermanos. Tú quieres arreglar una situación con golpes, estás mal. Ese no es el tipo de valentía que habla Jesucristo. Él dice, los valientes se esfuerzan por entrar, porque para tú ser valiente, te tienes que negar tú mismo primeramente. Oh sí, yo tengo, hermano, que corregir mi casa primeramente y después a enderezar la casa de Dios. Claro que sí. Por eso, como dice el comentario del hermano, por eso es que nos dijo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque arrepentidos es lo que hice ayer, no lo vuelvo a hacer no más. El apóstol Pablo dice, no puedes perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde. No, los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. ¿Cómo tu viejo hombre lo vas a resucitar para vivir con él? No se puede. Claro, los religiosos, hermano, en ese tiempo eran los fariseos, los saduceos, los maestros, los doctores de la ley. ¿Cuántos hay hoy en día? Vaya, que hoy en día ni siquiera hay doctores de la ley porque ni siquiera conocen la escritura. Hermano, ¿en qué tiempo estamos viviendo? La iglesia está viviendo en el reino de Dios. La gente que no entiende esto es porque no ha comprendido la escritura, hermano. ¿Qué es el reino de Dios? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Pero nos comprometemos. Y cuando nos comprometemos, ahí no queremos. Ahí queremos seguir a Dios de lejos. Hermano, la palabra de Dios está aquí.
está para corregirnos a todos nosotros. Todos nosotros deberíamos de ser lo suficientemente humildes para dejarnos corregir por el que está enseñando la palabra de Dios. Ojo, por el que está enseñando la palabra de Dios. A mí también me ha redargüido. A mí también me ha tocado hacer cambios. Yo también he tenido que cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar, porque no se trata de lo que yo diga o no, se trata de lo que la palabra de Dios dice. La ley y los profetas era hasta Juan. Los hebreos no lo podían entender porque los hebreos eran judíos. Y los judíos, había muchos entre ellos que llamaban, como dice aquí Jesús, que lo llaman sublime. Mas delante de Dios era abominación. Tengamos cuidado en lo que estamos viviendo. Veamos aquí lo que dice el libro de Juan en su capítulo 3, en su verso 30. Y esto es hablando de Juan el Bautista nuevamente. Dice aquí. Dice, el 22, dice, después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón. Mire, Jesús en un lado y Juan en otro lado. Junto a Salim, porque había muchas aguas y venían y eran bautizados. Por cierto, el bautismo, hermano, es por sumergirse y resurgir. Sí, a los judíos les costaba entender, como nos toca entender muchas veces a nosotros. Pensamos, hermano, que la interpretación es de una sola persona y lo que esa persona diga es infalible. No, hermano, la interpretación es la palabra de Dios, no es privada. Así como había judíos que aquel tiempo que les costaba entender, así hay gente hoy en día con el entendimiento entenebrecido que no quieren entender. O sí, es que se predica de amor, pero no se ama. Se predica de libertad, pero tenemos subyugada a la iglesia en ideas y en religiosidades y en pensamientos. Hermano, parece secta hoy en día. Eso es lo que en la iglesia se ha convertido hoy en día. Cualquier parecido con la realidad, hermano, es mera coincidencia. Pero es que así está la iglesia hoy en día. Dice acá, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿verdad? Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Es el profeta, ¿verdad? Juan, que estaba aquí. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. El importante no era Juan. El importante no era el profeta. Dice, sino que soy enviado de delante de él. El que tiene la esposa, este es Jesucristo. Él es el esposo. Mas el amigo del esposo, este es Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿De quién es la importancia? De Jesucristo. De Jesucristo es la importancia. No de Juan el Bautista, de Jesucristo. ¿De quién es la importancia hoy en día que estamos predicando el evangelio? De Jesucristo. No mía, no del pastor, no, de Jesucristo. Por eso es que se tiene que predicar a Cristo Jesús. No mi razonamiento, no mi pensamiento, no, hermanos, por favor. Se tiene que predicar a Cristo y a este crucificado. Cristo ya fue crucificado. Oh, Gálatas y insensatos, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos fascinó para no seguir a la verdad? Cristo ya fue presentado ante ustedes como crucificado. Ya está pagado todo por Cristo Jesús. ¿Por qué se quiere meter en rudimentos nuevamente hoy? ¿Por qué queremos meternos en preceptos y mandamientos de hombres hoy en día? Si Cristo nos llamó a libertad. Ahora mire, Juan dice, yo no soy importante. El que es importante es Él. Además, Juan dice, por si acaso dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo mismo, hermano, no puedo recibir nada si no viene de Dios. Usted como pastor, como maestro, no se ensanche, no se crea que usted es el fundador de la iglesia. No. La iglesia ya tiene un fundador, Cristo Jesús, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No se crea que usted es un fundador de ninguna iglesia. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, es el fundador. Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Con eso les cayó, ¿verdad?, lo que ellos venían a decirle. Ahora, hermano, en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos hablando, que es de donde se nos narra amplia, ¿verdad?, y abiertamente acerca del profeta. El profeta era quien entregaba un mensaje.
Y qué curioso, porque en una ocasión, por lo menos una ocasión que yo puedo ver aquí, aunque hay más de una, pero en una ocasión, en Primera de Reyes, en su capítulo 13, nos habla acerca de un viejo profeta. Así le llama la Biblia. ¿Por qué le llama viejo profeta? No lo sé, hermano. Hay cosas que no se nos está explicada aquí. Pero mire lo que nos dice. Primeramente, dice que vino un profeta, un varón, dice, de Dios por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Mire, los reyes no podían quemar incienso, no. Cada uno tenía su función, y esa función era de los sacerdotes. Sí, los sacerdotes. Hoy en día se confunde, piensan que el pastor es el sacerdote, el ministro, ¿verdad? El que manda. No. Viene y le da una palabra al profeta, dice. Este hombre de Dios dice, viene y dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, no palabra de él, palabra de Jehová. Vino, dice, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Esa palabra se cumplió, porque no era palabra de él, sino palabra de Jehová. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de estos lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo dio un día una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza, tal y como el profeta había dicho, porque no era palabra de él, era palabra de Jehová que estaba hablando. Ahora, dice aquí, el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a la casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido, a Betel. Moraba entonces, dice, un viejo profeta en Betel, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Entonces, para parafrasear la historia, él enalbarda su asna, se va, encuentra al profeta, al varón de Dios sentado, ¿verdad? Ahí debajo de una encina, y entonces le dice, mira, también yo soy profeta. Ese era un mentiroso, él no era un profeta. Pero él le mintió, dice el 18, dice. El otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Mire, qué cosa. ¿Cómo se atreve a blasfemar a decir que un ángel le ha hablado por palabra de Jehová, cuando Jehová no le había mandado a decir nada? Ya Jehová había dado las ordenanzas al profeta que había hablado allá delante del rey. Y dice, y diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces, dice, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová, esta vez sí es Jehová, al profeta que le había hecho volver, o sea, al viejo profeta, al anciano. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová. Ahora sí, Jehová está utilizando al mentiroso aquí. O sea que aunque sea un mentiroso, un viejo profeta, Dios le place utilizarlo a él para enseñar, para dar a entender el mensaje al varón de Dios. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Vea que aquí Jehová Dios utiliza al viejo profeta, que no era... Bueno, era viejo profeta, dice, porque seguramente había servido de profeta de Dios en algún tiempo. O quizás era un falso, pero aquí estaba fungiendo de profeta. Dios lo utiliza a él. Y sí, él dice que yendo el profeta por el camino le topó un león y le mató. Y se cumplió la palabra que Dios había hablado por medio del profeta. En otras palabras, hermano, el profeta es la voz de Dios. El profeta entrega el mensaje que se le da de parte de Dios. El profeta no se lleva el crédito, no se lleva la gloria. El importante es el mensaje. Por eso Hebreos dice que el Dios ha hablado por medio de los profetas, los padres, pero en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, porque el importante es el Hijo. Usted sabe que en una ocasión también una burra habló, el asna de Balaam, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué me golpeas? ¿No miras al ángel de Jehová que está enfrente de ti?
O sea que si Dios quiere entregar su mensaje a través de un burro, lo va a entregar, porque Cristo mismo dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea que si levanta una piedra para que hable, hermano, lo importante no es la piedra. Lo importante es el mensaje que la piedra fuese a entregar en todo caso. Mire, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Vamos a leer ahora Hebreos 11. Aunque vea, estamos en el primer verso, pero para hablar de los profetas vamos a ir acá a lo que dice Hebreos 11. Nos dice de la siguiente manera. Hebreos 11. Hebreos 11, está aquí. Dice aquí. Hebreos 11:36. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, los profetas también están esperando, ¿verdad? Dice aquí nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, va a juzgar a todos. También a los profetas, aunque han entregado una palabra buena y se han desviado, también ellos van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque el que haya sido profeta no le excluye, hermano, del juicio que va a venir sobre su vida. También va a ser juzgado el profeta. Mire, hermano, el importante no es el profeta. Y esto es lo que los hebreos no entienden. Ellos piensan que lo importante son los profetas, que son mayores que Jesucristo. Ahí es donde está el problema, hermano. Primera de Reyes 18, yo sé que cualquiera que conoce la Biblia sabe que me estoy refiriendo a Elías. Primera de Reyes 18, en su verso 16, nos dice lo siguiente. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías, hermano, el gran profeta, ¿verdad? De Dios, como se le conoce, ¿verdad? Elías, el gran profeta de Dios, el profeta de fuego. Elías también está entregando el mensaje. Hoy el mensaje del profeta no es aceptado. No, de hecho, Acab el rey le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué turba? Porque Dios dijo a través de Elías, no va a haber rocío ni lluvia por 3 años y medio, ¿verdad? Y la palabra se cumplió. Y cuando Acab lo ve, dice, tú eres el que turbas al pueblo de Israel. A nosotros nos han acusado que somos disensionistas y que estamos turbando la iglesia. Pero, hermano, ¿predicar la palabra del Señor es turbar la iglesia? O más bien estamos enseñando la verdad que tú como pastor no has podido enseñar, y tu reino o tu imperio se está viendo amenazado porque se está enseñando la palabra de Dios. Porque predicamos que el hombre de Dios no debe de predicar por ganancia deshonesta, porque eso dice la Biblia. Porque predicamos que Primera de Pedro dice que no te debes enseñorear de la grey de Dios. Y por eso dice que nosotros somos los que causamos disensiones en el pueblo. Un falso profeta me dijo que yo estoy turbando a la iglesia, que voy en contra de la iglesia. ¿Cómo voy a ir en contra de la iglesia, hermano? Si la iglesia de Cristo está en cualquier lado y nuestro mensaje no se limita a la ciudad donde nosotros vivimos. Hace un momento dije, hay hermanos que nos escuchan desde España, desde México, desde allá de Pakistán, desde la India. Entonces, ¿cómo estamos nosotros turbando la iglesia de Dios? Porque por enseñar la palabra de Dios estamos turbando a la iglesia de Dios. No. El que está en un problema es el que no quiere someterse a la palabra de Dios. En todo caso, nosotros fuimos llamados a libertad y estamos enseñando la palabra de Dios, no por ganancia deshonesta como tú muchas veces lo haces. ¿De quién es el problema? El problema no es mío. El problema no era de Elías que estaba entregando el mensaje de Dios. El problema no es mío que estoy entregando el mensaje de Dios. No, el problema es del quien tiene una visión equivocada de lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos, dice, ¿verdad?, que llaman sublime a las cosas, dijo Jesús, pero delante de Dios es abominación. Preguntémonos, ¿no estaremos cayendo en la misma enredadera nosotros? Elías no estaba turbando al pueblo de Dios.
era el rey, dice, eres tú y tus padres, le dice, porque se han desviado de los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías está entregando el mensaje de Dios y por eso no lo quieren. Pero es que hoy en día los profetas son los que se extienden, ¿verdad? Como los fariseos hoy en día, sus flecos y sus mantos. Y quieren ser los que se les dé pomposidad y que se les dé gloria y que se les respete, que se le honre. ¿Cuándo, hermanos, en la historia de la Biblia ustedes vieron a un profeta que se le dio realce y se le honró y se glorificó por lo que hacía? A nadie. Jesús dijo en Mateo 23, ¿verdad? ¿A cuántos de los profetas no mataron sus padres? Incluso ustedes mataron al sacerdote, ¿verdad? El hijo de Berequías aquí entre el altar, porque ustedes son los que han matado y perseguido a los profetas. No piense que los profetas decían, ahí viene el varón de Dios, vamos a darle realce. No, a ellos no los querían, a ellos los desechaban. A ellos, por decir la verdad, decían que ellos eran los disensionistas. Y sí, como dice el comentario del hermano, sí nos quieren esclavizar a preceptos y mandamientos errados de hombres. Sí, eso es lo que quieren hacer y no quieren que hablemos la palabra de Dios. ¿Acaso he dicho algo yo que no está en la palabra de Dios? ¿Es verdad, hermano? ¿Acaso he dicho algo yo que no está en la palabra de Dios? Que nos libre Dios de traer un pensamiento que sea de nosotros. Es que los tiempos están peligrosos. Sí, hermano, los tiempos están de que, cuidado, si no guardas tu vida en santidad, te vas a perder, hermano. Si no vives tu vida en santidad, cuando venga el Señor te vas a ir apartado de mí, maldito. ¿Es eso lo que queremos? No queremos que el Señor un día nos diga apartado de mí, maldito, hacedores de maldad. Queremos que nos diga, venid benditos de mi Padre. Aunque aquí no tengamos popularidad, ni tengamos, hermano, gran realce, aunque no nos quieran en la iglesia, pero esa es la palabra de Dios. ¿A cuántos de los profetas no mataron sus padres? Dijo Jesús. Y aquí le está diciendo el profeta Elías, tú y la casa de tu padre dejaron los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. Entonces no digas que yo turbo al pueblo de Israel. Eres tú quien lo está turbando. Porque no estás predicando la palabra de Dios como se debe. No estás enseñando el mandamiento de Dios como se debe. No, ¿por qué? Porque se te van a ir las ovejas. Porque es más fácil predicarles de prosperidad. Predicarles que estamos en victoria. Y que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero ¿de verdad tienes al Dios de Jacob en tu corazón? No puedes predicar que eres refugio del Dios de Jacob y estás corriendo a la gente de la iglesia, que by the way tiene el mismo nombre. ¿Cómo vas a decir eso, hermano? Estás mal, estamos mal. Yo también he estado mal y yo también reconozco que he tenido mis faltas. Y claro, ya que estamos hablando de eso, ¿quién dijo, verdad, que el profeta iba a ser recibido? Hermano, hay un, verdad, disque apóstol, verdad, que me ha dicho a mí, deja de estar con tus jueguitos. ¿Y sabe qué? Yo no estoy jugando a nada. Más bien, enseñar la palabra de Dios tiene toda la veracidad y toda la seriedad del mundo que le debemos de dar. Porque no es nuestra palabra, hermano, estamos predicando la palabra de Dios. Yo no estoy jugando a nada. ¿Ves acaso que te estoy haciendo chistes? Yo no soy como los predicadores que se sube al púlpito y se pone a decir un montón de chistes para que su mensaje tenga un punch. Para que sea catchy. No, si no me vas a escuchar porque digo la palabra de Dios, ese no es mi problema. Alguien más me va a escuchar, a alguien más la palabra de Dios le está siendo edificado. ¿Por qué? Porque nos critican porque dicen, es que tú eres y tú eras y tú eras. Sí. Y el apóstol Pablo también dice, eso éramos en otro tiempo. Y hermano, si vamos a hablar de lo que hacíamos en la vida pasada, hay que analizar qué tan atrás nos vamos a ir. Porque sí, todos en un tiempo, hermano, yo creo que todos hemos sido adúlteros, fornicarios, borrachos, mentirosos, pendencieros, idólatras, ávaros. Y esto eras algunos, dijo el apóstol Pablo. Pero ya no lo somos. Entonces, si vamos a hablar de lo que yo he hecho en mi vida pasada, vamos a tener que analizar qué tan atrás podemos ir también tú en tu vida pasada. Porque si somos nueva criatura, no me puedes juzgar, no me puedes ver las faltas a mí que yo he cometido desde que yo me arrepentí, estoy viviendo mi nueva vida en Cristo. Pero es que como es fácil sacar cosas de contexto, ¿verdad? Y analizar. Hermanos, si me juzgan a mí por lo que he hecho en un pasado, yo estoy destituido. Es más, yo no soy digno de predicar la palabra de Dios. Yo lo sé. Pero Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Por qué Dios no te escoge a ti? ¿Será porque tú no te quieres someter? ¿Será porque no quieres tener a tus hijos en sujeción? ¿Será porque no quieres tener tu casa ordenada? ¿Será porque no quieres tener en sujeción a tu esposa? ¿Será porque tu esposa anda entremetida en lo que no debe? ¿De quién es la culpa? No es culpa mía, ni es culpa de la palabra de Dios. No, hermanos.
Es que es bien fácil querer corregir a otro, pero no nos corregimos nosotros mismos. Yo no le estoy corrigiendo, pero si ese fuera el caso, hermano, yo primero ordeno mi casa y luego me voy a ordenar lo que está fuera de mi casa. Porque es el mandamiento que se nos ha dado, que seamos irreprensibles. Es más, el apóstol Pablo dice que todo vuestro cuerpo, alma y ser sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Y ahí nos habla a todos: pastor, líder, ministro, oveja, diácono, anciano, presbítero, que es lo mismo. Claro, no menciona a los sugieres porque no están en la Biblia, ¿verdad? Ni los músicos, ¿verdad? En la iglesia prometida no existen, no los menciona. Pero entramos todos, hermano, los que estamos en la grey de Dios. ¿Por qué no podemos corregirnos? Sí, todos éramos, como dice el apóstol Pablo. Yo, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:9, soy el más insignificante porque perseguía a la iglesia. Yo también soy el más insignificante en enseñar aquí la palabra de Dios porque yo también fui adúltero, fornicario, mentiroso, borracho, pendenciero, todo lo que ustedes quieran ponerle. Pero gracias a Dios que somos nueva criatura. Gracias a Dios que el viejo hombre ya lo sepultamos. ¿Y sabes qué? Yo no estoy viviendo todos los días con el viejo hombre. No. El disque profeta me estaba hablando a mí y me estaba diciendo que no me quiere ver, que tiene cosas en contra de mí. Y yo le digo, ¿dónde está tu paz? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Y entonces me contesta y dice, tú no tienes fruto del Espíritu porque en otro tiempo eras así. Sí, hermano, en otro tiempo, pero ya no lo somos. Gracias a Dios que Cristo nos ha cambiado, que nos ha hecho nueva criatura, pues. Porque si vamos a hablar de faltas, ¿qué tan atrás nos vamos a ir, hermano? Tú y yo tenemos que vivir la palabra de Dios como está escrita. Ah, ¿te duele? A mí también me ha dolido. Y como tú dices, que se ponga yodo, pues hay que ponerse un yodito también nosotros, ¿verdad? Hay que ponerse un aceitito para que suavice. A ver si ahí sí utilizamos el aceitito, ¿verdad? Para orar por los enfermos, a ver si nos lo aplicamos nosotros. Porque sería muy bien que nos aplicásemos nosotros primeramente antes de mandar a otro que se lo aplique. Hermano, el comentario del hermano dice, para que la Biblia sea espejo tiene que ser leída. Gloria al Señor, nada más claro que eso. ¿Cómo va a ser espejo si no la leo? Claro que sí, hermano. Hoy en día la iglesia carece de lectura, comenzando con los líderes. Pues claro, hermano. Porque los líderes quieren ser líderes, quieren que se les dé alto prestigio, que se les nombre, ¿verdad? Como el apóstol, como el profeta. Falso profeta y falso apóstol será, porque apóstol de Jesucristo no va a ser. Apóstol de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, a mí como el último, como un abortivo me escogió el Señor. ¿Quieres saber de los apóstoles? Vaya a la enseñanza de la sana doctrina. La número 2, donde hablamos de los apóstoles. Mira, hermano, este no es otro evangelio. Este es el evangelio de Cristo. Este es el evangelio que trae libertad para las almas. ¿Te está llegando el mensaje? Pues arréglate, arreglémonos. Nosotros no estamos jugando con nadie. Mira, Jesucristo tenía 33 años. O 30 años cuando comenzó su ministerio, 31 años. ¿Y sabes qué? Los maestros de la ley, mira, por la gracia de Dios yo voy a cumplir 40 años. Jesucristo tenía menos edad que nosotros. Hace un tiempo hablaba con un hermano y le decía, cuando tenía 34 años, mira, Jesucristo tenía nuestra edad. Joven, un jovencito, ¿verdad? Qué bueno por lo que son jovencitos, ¿verdad? Jovencito de 33 años, de 30 años. ¿Tú crees que los maestros de la ley, los doctores, los rabinos, los fariseos, ¿tú crees que eran jóvenes? No, eran gente estudiada, preparada, eran gente adulta, gente mayor, eran ancianos. De hecho, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad? El escritor del libro de Juan nos dice que vinieron los ancianos y le dijeron, mira, ¿con qué autoridades haces tú esto? Los ancianos. ¿Y tú crees que a ellos no les chocaba y no les molestaba que Jesucristo, sabiendo de dónde venía, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ellos decían, ¿no tenemos acaso a sus hermanas con esposas nuestras? ¿No acaso es este el hijo de José, el hijo del carpintero? ¿De dónde pues trae tanta sabiduría? ¿Tú crees que los fariseos y los rabinos dijeron, aquí está jovencito, nos está enseñando, qué bueno, ven, enséñanos? No, lo desecharon, lo querían matar. Bueno, lo mataron pues. Lo querían matar desde el principio. Porque la gente dice, que hay que respetar a los mayores. Definitivamente hay que respetarlos. Pero cuando una persona mayor, hermano, trae una idea de él, no importa su edad. ¿Sabes qué? Yo le dije esto a un pastor y lo sostengo realmente aquí. Yo le dije, usted podrá tener 65, 70 años, pero ¿sabe qué?
La palabra de Dios es mucho más antigua que usted y que yo juntos. Así que si la palabra de Dios me dice y me redarguye y me instruye a mí, también lo tiene que instruir a usted. Y el libro de Job dice, con este joven, ¿verdad? Eliab, no es de los ancianos la sabiduría, ni la sabiduría reposa en las canas. No, ¿dónde reposa? En la palabra de Dios. No nos gusta que nos enseñe un joven. Pues viejo, ponte a estudiar, hombre. Llevas más de un año en la iglesia. Hay gente que lleva 10, 15, 20 años en la iglesia. Y todavía hay que darle leche. Todavía hay que darle San Juan 3:16. Y San Juan 3:16 está tremendo cuando realmente lo analizamos y comprendemos lo que el amor realmente significa. Pero ¿cómo van a enseñar eso en la iglesia si ni siquiera lo escudriñan? ¿No quieres que un joven como yo, verdad, sin canas, aunque ya tengo algunas, y sin mentón aquí, verdad, venga y te enseñe? Pues escudriña la palabra de Dios. Cuando tú lo hagas vas a estar de acuerdo conmigo, porque estamos en el mismo evangelio. Ah, pero compromete. Oh, sí. Es que para yo enseñar la palabra de Dios con veracidad, tengo que ordenar mi casa. Primeramente, yo tengo que dejar de ser avaro. Tengo que empezar a pagar mis impuestos. Tengo que empezar a hacer bien a todos, mayormente a mi prójimo, a los de la fe. O tengo que empezar, hermano, a comportarme bien, a dar buen testimonio, a que mi testimonio sea leído, carta leída. Yo le decía a este disque, ¿verdad? Profeta, ¿no te da pena de que la gente sepa qué clase de cosas estás diciendo? Y dice, no, yo por defender al apóstol digo lo que sea. Oye, hermano, ¿de verdad? ¿Tú dices que eres un profeta? ¿Qué es un profeta, hermano? Ya se los enseñé. Ya se los expliqué. En todo caso, el profeta no tiene mayor relevancia que Jesucristo. Un profeta es la voz de Dios, es la boca de Dios. Él va a ser, ¿verdad?, el parlante por el cual Dios va a hablar. Ahora, ¿hay profetas hoy en día? ¿Hay profetas hoy en día, de verdad, hermanos? Dado que la Biblia está completa, tenemos el canon bíblico está cerrado, tenemos toda la palabra aquí. Dios habla hoy en día a través de su palabra y necesitamos profetas. Fíjese que tanto falso profeta que tiene espíritu de adivinación. ¿Oh, sí? El espíritu de adivinación, hermano, Hechos 16:18, es un espíritu que te adivina lo que has hecho, lo que has pasado, quizás hasta lo que te puede pasar, porque es un espíritu de adivinación. Pero eso no necesariamente viene de Dios. No necesariamente viene de Dios. Hace muchos años vino acá una señora acá en esta ciudad y dijo, yo les profetizo que a usted, a todo aquí le van a dar papeles. Por papeles se refería a documentos, ¿verdad? Han pasado más de 15 años, hermano, y yo todavía no tengo mis papeles. Mucha gente no tiene documentos. Y muchos hermanos han adquirido documentos porque se han casado con hermanos o hermanas, ¿verdad? Ciudadanas americanas. O han sido víctimas de algún crimen. O han arreglado por algún otro medio, por sus padres, pero no fue por lo que esta señora dijo. Miren, el libro de acá Moisés dice, ¿verdad? Dice, si un profeta dice, hablare no se cumpliere, Deuteronomio 18:22, el tal habló, dice, con presunción. No le tengáis, dice, no tengas temor de él. Hermano, la gente hoy en día que se levanta y dice, yo te profetizo, yo te declaro, yo te digo, falso. Oh, sí, falso, en toda la expresión de la palabra. Busque ustedes en la Biblia y no lo va a encontrar. Ah, perdón, a ellos sí lo va a encontrar. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en el posterior tiempo vendrán hombres amadores de sí mismos, que negarán, que hablarán de la piedad, dice, pero negarán la eficacia de la misma. ¡Auch! Estamos viendo en esos tiempos. Tenemos que tener cuidado, hermano. Hoy en día no hay profetas, ya no hay. Sí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sí, en el fundamento. Edifíquense en ese fundamento que ya está puesto. Y eso lo dice el libro, hermano, de Efesios. Efesios 2, hermano. ¿No es acaso lo que nos dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ya está puesto el cimiento, pues el fundamento. Efesios 2:20. ¿Quieren decirme que hoy en día hay profetas? Hoy en día se levanta cualquier persona y dice, ¿verdad? Me dijo que dijera que viene un terremoto, que viene un maremoto, que viene temblor, que vienen guerras. Newsflash, como decimos, ¿verdad? Eso ya lo dijo Jesucristo en Mateo. Ya dijo, ¿verdad?, que eso va a pasar, y aunque se está refiriendo a un tiempo en específico, ¿verdad?, también está hablando de las señales y todo lo que hay.
¿Cómo no va a haber terremotos y maremotos y tornados? Mira, hoy en día estamos experimentando tornados allá en el East Coast, ¿verdad? Allá en la parte de Louisiana, que ha afectado mucho. Pero ¿cómo no va a haber tanta, cómo es la palabra? Tanta, no sé si demografía es la palabra correcta que hemos hecho nosotros aquí con la tierra. Y claro que estamos sobrepoblando la tierra, estamos destruyendo los árboles y contaminando los mares y las aguas. Y claro, se tienen que cumplir además. El cielo y la tierra van a pasar algún día. Pero no te sorprendas que se le manda un falso por ahí y dice que me dijo, que dijera y que dijera. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? A ver, dice, me dijeron que le dijera al pueblo, oye hermano, como que la palabra de Dios no nos dice que nos guardemos irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Si tú y yo nos estamos guardando irreprensiblemente, no hace falta que venga un falso a decirte disque falsas profecías. No, no hace falta. No hace falta, hermano. Porque ¿para qué quieres que te venga a decir algo a alguien de que a ti ni a mí nos debería de preocupar? ¿Acaso a ti y a mí nos preocupa el calentamiento global? Y no es que con eso, hermano, no cuidemos, ¿verdad? La tierra en la que estamos viviendo, porque tienes que tener cuidado. De Jehová la tierra es su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Entonces tenemos que cuidar un poco lo que tengamos. Cuidemos el agua, hermano, cuidemos la luz, no gastemos más de lo que debemos. No contaminamos los ríos, los mares. Cuando haces el cambio de aceite de tu carro, lleva el aceite a reciclarlo, hermano. Tan siquiera cambia el plástico en una bolsa aparte para que se recicle. O sea, haz un trabajo también. Tú sé responsable como hijo de Dios. Pero no te preocupes por el calentamiento global, porque es claro que se están derritiendo los polos. Y hermano, si el mundo se acaba un día y se va a acabar, ¿de qué te preocupas? Si mañana un tornado aquí nos levanta y nos lleva, amén, el morir es ganancia, ¿por qué te preocupas? Ah, no, pero hoy en día hay tanto falso que está hablando y levantando, diciéndose, me han dado un mensaje, me han dado que diga. ¿Quién te ha dicho? No, de verdad, ¿quién te ha dicho? Porque lo que tú me vas a decir ya está en la palabra de Dios. Ya está. Entonces, si ya está, no tenemos, hermano, por qué preocuparnos. Deuteronomio 18 dice, porque estas naciones que vas a heredar, a gorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahí dice que él iba a poner profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo. Eso es lo que leímos al principio. Pero eso iba a ser Dios quien lo iba a levantar. No un falso espíritu que se levanta hoy en día a profetizar y que te declaro y te profetizo. Un hermano hasta me dijo, no queremos entregarlo como hacía el apóstol Pablo, que lo entregaba a Satanás. Oye, ¿de verdad tú crees que tienes poder para tú entregar a otro hermano a Satanás? No sabes lo que estás diciendo, hermano, de verdad. Tu ignorancia me sorprende que después de 10, 15 años en la iglesia todavía no tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Y esa no es culpa mía, porque en ningún momento yo me estoy queriendo hacer más grande que los demás. No, hermanos, yo quisiera que la iglesia, sí que más fuera mi deseo que la iglesia se levantara y despertara, que dejara de ver tanta injusticia, mira la injusticia y no hace nada. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Yo solamente puedo enseñar la palabra de Dios. A su tiempo Dios dirá lo que va a hacer, no me voy a precipitar a hacer las cosas tampoco. Pero tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y tenemos que mantener el testimonio donde quiera que estemos. Y tenemos que conocer, hermano, que el profeta es el vaso, es la boca, es el parlante de Dios. Pero Dios ya habló. Por eso Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Sí tenemos dos ejemplos del ministerio, ¿verdad? O de la manifestación de profecía. En el Nuevo Testamento, sí. En una ocasión cuando descendieron los profetas, ¿verdad? A Jerusalén y daban a entender que venía un gran hambre, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Eso dice Hechos 21:10. ¿Por qué? Porque aún la iglesia, hermano, se estaba conformando aún. Todavía era una niña, todavía necesitaba las columnas, los pilares, el fundamento, pues. Pero hoy en día ya todo eso está. ¿Para qué quiere que se levante un falso profeta y te diga cosas a ti? ¿Para qué? ¿Qué te va a decir? ¿Arregla tu casa? ¿O acaso la Biblia no dice que arregles tu casa? ¿Qué dice? ¿Que vienen hambres? ¿Qué acaso tú no sabes que van a venir hambres? ¿O qué te va a decir? Dice el Señor así, que yo te amo, yo he visto tu lágrima, tu clamor. ¿Y acaso no dice eso la Biblia? ¿Acaso no dice, cuando dicen yo estoy contigo, pues acaso no sabemos que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cuál es lo que está diciendo de más? O nada, es que quieren que se les dé pleitesía, que se les dé un realce, que se les dé una autoridad encima de los demás hermanos. Eso, hermano, no es correcto. Lucas 17:7, y este es Jesús hablando. Mira lo que dice Lucas 17:7. Mire, y esto es para aquel que se crea que es profeta. Dice así: ¿quién de vosotros, dice Jesús,
Teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, si quisieras ser profeta o apóstol o maestro o pastor, así también vosotros, dice Jesús, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo, inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Si tú, hermano, estás predicando la palabra de Dios, no te lleves gloria ni crédito que no te pertenecen. Toda la gloria y crédito es de Dios. ¿No acaso son estos hombres sin letras? ¿No acaso son estos hombres de vulgo? ¿Y qué dijo Pedro? Oh sí, yo soy hombre de vulgo, pero Dios me ha usado a mí, Dios solo el elocuente y el grande. No, hermanos, no. Al contrario, el apóstol Pedro se dejó corregir por el apóstol Pablo en Gálatas cuando él vino y estaba haciendo algo incorrecto. Mira la humildad, la mansedumbre de Pedro que se dejó corregir. Mira que cuando él va después de Cornelio, ¿verdad? Hechos 10, la iglesia le pide cuenta y él siendo el apóstol, ¿verdad? Con el cual se había manifestado la manifestación del Espíritu Santo, primeramente a través de él se convirtieron 3,000 y 5,000 y él dice, hermanos, yo fui allá y me sorprendí que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu y él da, hermano, da explicación a la iglesia. ¿De dónde sacas tú que hoy en día tú no tienes que dar ninguna explicación a nadie? ¿De dónde, hermano? Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. La iglesia hoy en día se ha convertido hasta en una mafia muchas veces. Sí, es cierto. Una persona manda y delega y se autoproclama. Y los demás ahí van. No vamos en ese lado, hermano. Aunque vamos en contra de la verdad. Hermano, Juan el Bautista decía la verdad, iba en contra de la corriente. Jesús decía la verdad, iba en contra de la corriente. Elías decía la verdad, iba en contra de la corriente. Los profetas que profetizaron, hermano, hasta Jesús, hermano, iban en contra. A Juan el Bautista le quitaron la cabeza. ¿Y nosotros? ¿Acaso somos más que ellos? Definitivamente no. Pero el propósito es de predicar la palabra de Dios. Hay gente que no le va a gustar. Hay gente que se va a sentir ultrajada. Ay, es que están dividiendo la iglesia. No. Si tú no conoces la palabra de Dios, no sabes, hermano, que en la iglesia hay una división. Sí, los que se van a la derecha y los que se van a la izquierda. Y eso está en la iglesia. ¿Acaso no crees, verdad, como crees que el uno será tomado y el otro será dejado, pues? ¿No acaso en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros? Cuidado con los que echan fuera demonios y milagros, porque eso no necesariamente quiere decir que se van a ir con el Señor. Apartados de mí, malditos, no los conozco. En la iglesia hay una división, hermano. ¿Lo estoy poniendo yo? No. ¿Eso está escrito en la palabra de Dios? ¿O sí está ahí en la palabra de Dios? No, y no que una semilla cayó junto al camino. Esa ni está en la iglesia. No, porque las aves se lo comieron. Otra cayó entre espinos y entre abrojos. Y esa tampoco. Pero hay una tierrita, hermano, que cayó, pero tenía poquita tierra. Y al venir las aflicciones del mundo y todo, se secó. Porque no tenía, ¿verdad? El calor del día se secó, no tenía suficiente tierra. Esa es la iglesia. ¿Te identificas con eso? ¿O te sorprende que te diga eso? Pero también hay una buena tierra. La que produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Hermano, hoy en día los hermanos quieren trabajar. La iglesia quiere trabajar. Pero los hermanos no los permiten. No les dan libertad para que trabajen. No les dan libertad para que enseñen. No, pero es que están enseñando otro evangelio. No, hermano, no es otro evangelio. Es el evangelio de Cristo Jesús. Con toda veracidad y con toda claridad. Si no te gusta, pues corrijámonos. Así como yo me he corregido también. Porque yo también he vivido mi vida desordenada en otro tiempo. En otro tiempo. Gracias a Dios que Dios nos ha rescatado a nosotros y ha cambiado nuestra manera de pensar y de vivir. Porque eso es lo primero que el siervo debe de hacer. El siervo de Dios. El ministro de Dios. Corregirse primeramente y después que vaya a sacar la paja en el ojo de los hermanos. Pero yo no puedo sacar la paja en el ojo de los hermanos si yo tengo una viga en mi ojo. No puedo ver. No te veo, no te veo. No te veo. Es que tengo que sacar mi viga primero. Pastor, corrígete. Hermano ministro, corrígete. Y después, ponte a corregir la iglesia de Dios. El apóstol Pablo dice, el que no ordena su casa, ¿cómo va a ordenar la casa de Dios? Si tú no tienes a sus hijos en sujeción. Si él mismo no es ejemplo para los creyentes. ¿Tú crees que ese ejemplo para los creyentes es un hermano que se quiera pelear con otro por defender un punto? No, hermano, para eso está el diálogo. Para eso está la comunicación.
Para eso somos gente sacada, ¿verdad?, del mundo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, o si escucho que hay disensiones y en parte lo creo y es necesario, porque así se han de estar manifiestos los que deben de ser. O sea, está bien el diálogo, no tenemos que pelear. Pero hermano, corrijamos nuestra vida, pues. ¿Queremos ser profetas de Dios? ¿Profetas por qué? Porque hablamos la palabra de Dios, estás en todo tu derecho. Pero entonces todos los que predicamos somos profetas. Y yo no me voy a llamar profeta. No, yo solamente soy un servidor de Dios. Hay que Dios me libre de andarme poniendo nombres. El día que me ponga nombre, ese día me lo recuerdan para que yo me desarraigue de esa idea, porque eso no es el evangelio de Cristo. ¿Acaso queremos ser más grande entre nosotros? Jesucristo desciñó la toalla, se arrodilló, le lavó los pies a los discípulos y dijo, los hombres de esta tierra se enseñorean, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande va a tener que ser su servidor. Si yo, que soy el maestro hecho por ustedes tienen que hacer lo mismo. Nada más que humildad, hermano. Terminamos con esto. Los profetas, hermano, entregaban un mensaje, pero ellos no eran lo importantes. Lo importante era el mensaje que ellos entregaban. Sí, tú, falso profeta que te quieres levantar hoy en día, no tienes mensaje que entregar. No tienes, porque ya todo está escrito aquí. ¿Acaso los 31.102 versículos, 1.189 capítulos, verdad, no son suficientes para entender la palabra de Dios hoy en día? No vengas con falsedades, hermano, porque no es correcto. Estás haciendo negocio de la palabra de Dios y el Señor te va a pedir cuentas a ti, como me va a pedir cuentas a mí. Gracias a Dios que no estoy haciendo mercadería de la palabra de Dios. No hay, hermano, profeta hoy en día. Sí, hermano, como dice mi esposa ahí, ¿verdad? Hay muchos fieles en la iglesia. Sí, hay hermanos fieles en la iglesia y nunca tienen una oportunidad de predicarlo, leer la palabra o dirigir. ¿Solo porque dice? Solo porque pues no tienen compañías de trabajo. Bueno, eso se ha visto mucho hoy en día, de verdad. Mientras más da, pues más privilegios tiene. Y para muestra basta un botón. Eso se mira en cualquier lado. Pero hermano, el hombre de Dios no debe de actuar de esa manera. No, el apóstol Santiago dice que no debemos tener favoritismo con las personas. No debemos hacer acepción de personas. No, el apóstol Pedro dijo, comprendo que Dios no hace acepción de personas cuando él vio el Espíritu Santo derramado sobre los gentiles. No debe haber acepción. No es el que da más dinero, no es el que te puede dar más. No, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo debe mandar a la iglesia y todos deben tener la misma oportunidad en la iglesia y todos deben tener el mismo voto, el mismo derecho a votación. ¿Por qué lo dejamos como que somos señores de la iglesia? No es correcto. ¿Por qué me corrieron a mí? Porque dijeron, porque este va a venir y va a empezar a levantar aquí y va a empezar a decir, ¿verdad? No, hacer valer el derecho de los demás no es hacer disensión, hermano. Es hacer lo que es correcto. Yo no voy a ser cómplice ni partícipe de la mugre y la suciedad que ustedes tienen allí. ¿O no? Claro que no. Y si es necesario, hermano, hablar la verdad, la vamos a hablar. Aunque pues el disque profeta se enoje y me quiera golpear. Pero, ¿qué podemos hacer? Hoy en día no hay profetas. Los profetas que hay son falsos. Y si hay un profeta, hermano, que tiene una palabra que me quiera decir a mí, pues que me la diga. Pues escuchamos. Pero yo lo voy a filtrar por la palabra de Dios. Mira, aquí está mi filtro. Si no pasa por este filtro, hermano, que está bastante gruesecito, no es palabra de Dios. ¿Me podrás condenar a mí? No. Yo no te puedo condenar a ti. La palabra de Dios te condena. A mí no me condena la palabra. A mí me da libertad la palabra de Dios. Porque si conoceréis la verdad os hará libres. ¿Sabes qué es la verdad? No tener miedo ni temor a nada. Vivir una vida recta, limpia delante de Dios. ¿Podrás tú decir lo mismo? ¿Podrás decir que lo que tú has adquirido lo has hecho con tu esfuerzo, con tu trabajo, sin defraudar a alguien? ¿Podrás decirlo? ¿Podrás decirlo que estás predicando la palabra de Dios sin tomar ganancia deshonesta? ¿Lo podrás decir? ¿Podrás decir que tienes tu casa ordenada, que tienes a tu esposa ordenada en sujeción? ¿Podrás decir que tus hijos están ordenados? ¿Podrás decir que eres el líder que está primeramente en la iglesia? Mira, hermano, los hermanos ni siquiera quieren llegar a la oración y son líderes. Y cuando uno los llama para invitarlos a la oración, se enojan. ¿Qué clase de líderes son esos? Conte más que vayan a ser profetas. Hermano, tenga cuidado que Satanás también tiene profetas, ¿eh? Y profetas malvados. Jezabel, hermano, esa era una mujer que dijo,
Así me hagan los dioses y aún me añadas y aún mañana a estas horas no tengo tu cabeza como la de una de ellos. Profeta de Satanás, tenga cuidado. Tanta Jezabel hay hoy en día y tanto hombre con espíritu de Jezabel. Hermano, tengamos cuidado. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres de muchas formas por los profetas, en estos otros tiempos nos ha hablado por el Hijo. La importancia no son los profetas. La importancia es el Hijo. En la siguiente clase hablaremos de lo que sigue. Vamos a ver lo que sigue. Lo voy a leer aquí para la siguiente clase porque va a estar muy buena también la siguiente clase. Hay una clase, mire, los hermanos que nos están viendo ahorita y si no están conectados todo el tiempo, mire, los mensajes se van a quedar grabados aquí y también van a estar grabados en YouTube. Nos puedes buscar por Cristiano Berea, así todo junto y nos va a encontrar. Vamos a enseñar, ¿verdad? Con la ayuda del Señor este mensaje. Esta es la cuarta clase que hemos traído. Y vea, en 4 clases hemos avanzado un verso. En 4 clases. Gracias a Dios por eso. Mire, vamos a hablar, ¿verdad? De que Cristo es superior a los ángeles. Cualquiera que tenga pregunta de ángeles, hermano, vamos a tratar de responderla. Vamos a buscar todo lo que en la Biblia se refiere a ángeles. Esa clase va a ser la más larga, creo yo, la de los ángeles, porque hay tanta desinformación y tanta falsa enseñanza hoy en día acerca de los ángeles. Tanto que se cree la gente que el pastor es un ángel, imagínense. Entonces vamos a hablar de eso largo y tendidamente. Vamos a hablar, hermano, de Aarón, vamos a hablar de Josué, vamos a hablar, hermano, de la ley. Oh, hermano, la ley va a estar tremenda, la ley va a estar mucho que hablar de ahí, vamos a hablar mucho de la ley, así que hermano, sintonícenos ahí, si no nos has seguido, síganos para verdad, ver el contenido, claro que siga a Cristo Jesús primero, yo no sigo a ningún hombre, pero cuando hay alguien que me da un contenido valioso, yo le pongo clic ahí para que siga, ¿verdad? Y cuando suba un contenido, a mí me edifique también, y yo espero que usted también sea edificado, no es con mi palabra, es con la palabra del Señor, los espero ver aquí en la siguiente clase, amén. Bueno, voy a orar para despedir y pues deseo pues que el Señor nos dé una bonita noche y vea que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque ha sido un tiempo edificante en el cual has hablado a nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos que tú edifiques la vida de tu iglesia, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a discernir tu palabra, a escudriñar tu palabra como tú nos mandas en San Juan 5:39. Señor, y te pedimos, Padre de la gloria, que tú seas nuestro guía, nuestra luz, Señor, el que ilumine nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro actuar todos los días. Ayúdanos, Señor, a ser libros abiertos, Señor, dando buen testimonio, enseñando tu palabra, enseñando la verdad, Señor, a guardarnos irreprensibles para ti, Señor bendito. Esperamos, Señor amado, que tú nos guíes y nos dirijas. Guarda a tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre en diferentes lugares del mundo, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, para permanecer en tu verdad, Señor. Guárdanos en esta noche, Señor, y síguenos ayudando a seguir y a perseverar en tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Dios bendiga, ¿verdad?, la familia del Señor. Nos vemos aquí en la siguiente clase, si Dios así lo permite. Amén. Pásela bien, hermano. Bendiciones.